Por otro lado, también le quiero preguntar sobre las nuevas arengas que usted incluyó en el grito de independencia, sobre todo porque reivindica pues a las heroínas que pues prácticamente pues con el transcurso de la historia no se hacía. Preguntarle sobre estas nuevas arengas, Presidenta. Fíjense, cuando yo estudié en la primaria, solamente Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, era parte de lo que nos enseñaban como la independencia. Solamente era una mujer. Y en los siguientes periodos de la historia no había mujeres, que parecía que solamente había habido héroes y que no había habido mujeres en la historia de México que hubieran tenido un papel importante o preponderante en las luchas o en las gestas heroicas históricas de nuestro país. Parte de ser la primera mujer presidenta pues tiene que ver con recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de México. ¿Por qué es tan importante? Primero, habría que preguntarse por qué no se mencionaban, por qué no se reconocía a las heroínas. Pues era una visión pues muy masculina, muy machista de la historia. Segundo, ¿qué implicaba para una niña el que solamente se mencionara a los héroes? Pues pensabas que solamente había habido hombres en la historia que habían tenido un papel importante. Entonces no te veías, digamos, te ves reflejado en los hombres porque son héroes finalmente para todas y todos los mexicanos, pero parecía que las mujeres no habían tenido un papel histórico. Eso por un lado. Entonces, reconocer a las heroínas es algo fundamental en el reconocimiento de las niñas en su historia y cómo las mujeres también participaron en papeles importantísimos. Imagínense Gertrudis Bocanegra, una mujer hija de españoles que decide participar en el movimiento de independencia. Ella pasaba información, la descubre el virreinato, la detiene, la tortura y le pide que dé toda la información sobre los insurgentes. Y ella no la da y es fusilada en la Plaza de Pátzcuaro. Díganme ustedes si no es una heroína digna de reconocer. O una Leona Vicario, la primera periodista, mujer, reconocida. O la capitana Manuela Molina, que por cierto en Wikipedia sale como Manuela Medina. Estuvieron haciendo varias investigaciones, Noemí tal vez lo platique mañana, que es Manuela Molina, Manuela Molina Medina. Ella es una mujer indígena porque Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz, Leona Vicario, ellas sabían leer y escribir. La capitana no, era una mujer indígena que trabajó como trabajadora del hogar. Y ella escucha del movimiento de independencia y decide dejarlo todo y acompañar a Morelos. Y se vuelve capitana, la nombran en Apatzingán capitana, es decir, dirigente de una tropa. Es algo extraordinario. Después la hieren en una batalla, finalmente ve consumada la independencia y después fallece. Pero pues imagínense siglo XIX, principios del siglo XIX, lo que representó para esas mujeres. Entonces es muy importante reconocer a las heroínas. Después a las heroínas anónimas, a los héroes anónimos también. Pero las heroínas anónimas no solamente son las que a lo mejor participaron directamente en la lucha, sino las que cuidaron a sus familias mientras a lo mejor sus esposos, sus compañeros participaban en las gestas heroicas. La otra es, ¿por qué no de Domínguez? Pues porque las mujeres no somos de nadie. Había esta idea de que pasabas de ser hija de a esposa de. Entonces, claro que yo amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él. Y así las mujeres. Eso no quiere decir que renuncies a ser madre, esposa y que ames a tu familia, pero no le perteneces a nadie. Y el de es un sentido de pertenecer a otra persona, porque es cualquiera que sea. Eso yo me lo pregunté desde que mi madre firmaba como de niña, pues me preguntaba por qué mi mamá firma de Sheinbaum, ¿no? ¿Por qué no firma con sus apellidos? Entonces, por eso es la reivindicación de la mujer, Josefa Ortiz Telles Girón, más allá de que haya estado casada con el corregidor. Y ella además la recordamos por los taconazos que da cuando, así no lo cuentan en la historia, ¿no? Es como Benito Juárez. Si ustedes le preguntan a los niños, bueno, voy a acabar con la corregidora y luego me voy con Benito Juárez.
Entonces, la corregidora, lo que nos enseñaron en la escuela es que dio un taconazo y con eso avisó a quienes estaban planeando ya la independencia, que ya los habían descubierto y que tenían que hacerlo antes de ser detenidos. Pero en realidad Josefa Ortiz dedicó toda su vida y estuvo presa, después liberada, siguió luchando por la independencia. Esa parte de su vida no nos la cuentan, solamente como si hubiera informado, porque lo escuchó, que iban a apresar a quienes iban a gritar la independencia, entre ellos el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y ella tiene una historia de lucha de toda su vida, incluso por encima de la de su esposo. Entonces es muy importante para las mujeres, pero al mismo tiempo en el grito de independencia pues había que reivindicar a nuestras hermanas y hermanos migrantes que hoy no la están pasando bien, de manera muy injusta, y también a la dignidad del pueblo de México, y también a la libertad, porque la libertad no es una demanda histórica de la derecha, no, esa viene de la gesta heroica de nuestro pueblo, y la democracia también, y la igualdad también. Entonces pues pensé en todo eso para dar el grito. Ahora, de Benito Juárez lo recordé porque en la escuela nos enseñan que Benito Juárez viene de Guelatao, que de niño salió de su casa muy temprano porque quería estudiar, que llega a casa de su tío, después conoce a la familia Maza y de ahí se nos borra la historia. ¿Qué hizo después Benito Juárez? ¿Quién sabe? Todos recordamos el niño que salió de Guelatao, entre otras cosas porque quieren que se olvide la reforma, la Constitución del 57, muchos conservadores que no quieren que eso se recuerde, lo que significó la propia vida de Juárez o la invasión francesa y la lucha contra la invasión francesa. Entonces se enseña poco qué hizo Juárez como presidente, pero sí que era un niño, que es importante, pero es en realidad su historia. Hoy sale un artículo de Aguilar Camín reivindicando a Iturbide y al terrible Miguel Hidalgo, que era un guerrero que lo único que quería era muerte. Se les olvida que antes de llegar a la Ciudad de México tomó una decisión muy valiente de no tomar la Ciudad de México por la cantidad de muertes que iban a hacer, cuando ya tenía prácticamente todo listo. Por eso se llama el tren El Insurgente, en rememoranza por las Tres Cruces. Iturbide, que venía del realismo, viene el acuerdo con Vicente Guerrero del famoso abrazo de Acatempan, pero cuando llega al poder Iturbide se corona como emperador y ahora quieren reivindicar a Iturbide, cuando Iturbide en realidad al mero final luchó contra el ejército de la Nueva España, pero él era parte de eso, más allá de lo que pudo significar para la entrada del ejército trigarante. Pero en realidad hay que recordar que Iturbide llegó y se puso la corona de emperador, y quienes habían luchado por la independencia dijeron: no luchamos tanto tiempo por la independencia para acabar siendo un imperio, no, queremos la democracia, y es cuando sale la Constitución de 1824. Esa parte de la historia es la que reivindicamos con el humanismo mexicano, es decir, tanto los pueblos originarios, que es el otro gran cimiento, como los más de 200 años de independencia. Y esos héroes y heroínas, muchos que no conocemos sus nombres, que hacen del país que somos hoy. Entonces hay quien recuerda la invasión francesa como lo mejor, o hay quien imita a los que fueron a buscar a Maximiliano, como lo dije ayer en el discurso, porque están buscando la injerencia extranjera, porque no tienen ninguna, ya prácticamente, apoyo popular en nuestro país, entonces lo buscan afuera. Y hay algunos que siguen buscando afuera el apoyo hacia su pensamiento. Y no, el pueblo de México hoy tiene conciencia de su fuerza y de su historia. Y eso es lo que le da una enorme dignidad y poder.